el tema que vamos a tocar hoy y que me encanta debido a que, bueno, pues además de los retos que tenemos en digitalización, hay un reto importante, ¿no? Que es cómo aseguramos las relaciones laborales, cómo aseguramos una conversión entre las habilidades que tenían nuestros empleados previo a esta revolución que estamos viviendo, en donde nos queda claro que el COVID-19 trajo una aceleración en términos de transformación digital, en muchas ocasiones forzada seguramente por las necesidades que tenían las empresas, pero también que el día de hoy hace que los empresarios, que las compañías estén más conscientes de lo que requieren para poder lograr esa transformación digital. Hoy día estamos viviendo en esta transformación y en esta transición tan acelerada que el humano también está cambiando. El ser humano está experimentando una transformación completa en la manera en cómo se comunica, en la manera en cómo hace las cosas, en la manera en cómo se transporta, en cómo produce. Y por supuesto esto tiene una relevancia tremenda para el desarrollo de las nuevas habilidades que debemos de provocar en nuestro equipo de trabajo. Entonces, hoy las empresas nos enfrentamos al reto de generar nuevas habilidades o habilidades que nos permitan llevar a nuestras organizaciones a los retos de transformación digital, pero también otro reto importante, ¿cómo aseguramos que la brecha digital en todas las posiciones se permee digamos, se elimine y que podamos tener un plan de transformación organizacional y un plan de generación de habilidades que incluya a todas las posiciones y no solamente a las posiciones de los especialistas? Entonces, bueno, con base en esto, a mí me gustaría mucho, y además de agradecer a Alejandro, Diego, Sergio, Olivier, que están con nosotros el día de hoy, comenzar con la primera ronda y con una ronda de introducción para ya ahondar en los temas que nos competen hoy, ¿no? Entonces, comenzando con cómo, dada esta velocidad, dado estas necesidades de transformación que estamos visualizando hoy, las empresas no tecnológicas pueden prepararse para lograr esta transformación y para hacer frente a esta revolución que trae la automatización. Y me gustaría comenzar con Alejandro, con tu primera intervención, y de ahí, bueno, pasar con una intervención inicial de todos los panelistas. Adelante, Alejandro. Hola, muy buenos días, Helene. Muchísimas gracias a ti por la introducción y bueno, a México Industry, México Business por esta invitación a este importantísimo foro en un panel con colegas sumamente expertos en un tema que la verdad es de bastante actualidad. Yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos, cómo es la interacción y cuál va a ser el futuro en la relación entre las personas y la gran tendencia a la digitalización que estamos viviendo. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿cómo hacemos en las empresas? Pues la verdad, tecnológicas y no tecnológicas, con esta transformación digital que estamos viviendo, pues lo que vemos es que sin importar el giro o el nivel de tecnología de una empresa, pues ninguna de las empresas está ajena a las grandes tendencias globales que vemos hoy, como el cambio climático, la localización, que es la mezcla de globalización con localización, el cambio demográfico, la urbanización, y con esto, pues todos estamos realmente metidos en esta ola de transformación digital, donde la pregunta no es si subirnos o no a esta ola, sino más bien cuándo. Y estamos convencidos que el momento es ahora, independientemente del giro de la empresa. Y bueno, ya tenemos de ejemplos muy concretos donde vemos el beneficio. Que importar el momento, importante es el momento tecnológico donde estamos. O sea, la última década vimos que se trató de conectar a los consumidores a la nube, a la red de datos. Y esta década en la que estamos es más bien la década de la conectividad de la industria y de la infraestructura a datos inteligentes, Internet de las cosas, y a que las cosas se hablen entre sí. Y apliquemos inteligencia artificial y protocolos que al final habilitan nuevas aplicaciones
y en el sentido en que lo logremos, pues va a haber un beneficio palpable para todas las empresas. Vemos edificios que pueden escuchar, responder intuitivamente a necesidades de los ocupantes, ciudades cada vez más inteligentes, ecosistemas que nos llevan a una transformación digital. Estimamos que el 60% de los profesionales en la industria nos dicen que aún no han implementado tecnologías de Internet de las cosas a gran escala. Y el pronóstico es que esto va a crecer muchísimo hasta el 2025, en donde el 70% de las inversiones se van a destinar a generar esta conectividad entre la tecnología, la industria, la infraestructura y generar datos inteligentes. Entonces, de lo que se trata es de entender que la transformación digital no solo se trata de tecnología, sino que también de personas. Y esto es muy importante, conlleva reinventarnos todos día a día, pero también reinventar los modelos de liderazgo, que es muy importante en esta fase. Y esto aplica para todas las empresas, tecnológicas, no tecnológicas, sobre todo tener una cultura, una mentalidad de crecimiento, de aprender constantemente, para poder seguir siendo relevantes y mantener el liderazgo en la industria, ya sea como persona, como individuo o como empresa también. Entonces, es importante que también sea un concepto inclusivo, que sea parte de la cultura de la empresa, que incluya a todos, o sea, no es nada más del área tecnológica, sino que es desde el CEO hasta el último operador, donde todos están involucrados en esta transformación, con un aprendizaje constante. O sea, nosotros en Siemens, por ejemplo, tenemos una plataforma de crecimiento, de aprendizaje, donde tenemos 130,000 visitas en nuevos cursos en los últimos 6 meses. Invertimos 320 millones de euros en formación y capacitación para todos los colaboradores para continuar siendo vigentes en este mundo tan dinámico, tan cambiante, donde lo que cuenta pues es el desarrollo de las personas y los resultados que estamos teniendo, no tanto la presencia en oficinas y las horas trabajadas, sino más bien los resultados. Y entonces vemos que aquellas empresas o personas que no lo hacen, que no están curiosas, constantemente aprendiendo, tienen el riesgo de ser víctimas del llamado síndrome del incumbente, ¿no? O sea, que se quedan atrás porque fueron exitosas en el pasado y eso no garantiza que vayan a ser exitosas en el futuro. Entonces, pues estamos convencidos que el momento es ahora. Ser curiosos e reinventarnos es pues la llave del éxito, no del pasado más bien, sino del futuro, Selene. Por supuesto, Alejandro. Y además, el entender que transformación digital no es hacer las cosas digitales, sino ser digitales, ¿no? ¿Cómo llegar hacia allá? Diego, me gustaría tener tu intervención y tu perspectiva al respecto. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Complementando un poquito lo que comentaba Alejandro. Nosotros como compañía, bueno, evidentemente estamos involucrados en gran parte de la tecnología. Por ahí el 95% de las infraestructuras corren en infraestructuras Intel, para dar una referencia. Y nosotros como percibimos esto es que a la pregunta de cómo las empresas no tecnológicas pueden, digamos, subirse a este tema de automatización, nosotros ya no percibimos una diferencia entre empresas tecnológicas y no tecnológicas. La realidad es que pensamos que en este proceso de transformación digital acelerado, a lo mejor no buscado, pero sí muy real, todas las empresas han entrado prácticamente en mayor o menor medida al proceso de digitalización. Entonces, cuando antes competíamos muy linealmente, el que vendía autos competía con otros que venden autos, la realidad es que hoy la competencia es sumamente diferente y compites contra plataformas y contra startups, etcétera. Entonces, eso forza la digitalización primero. Entonces, en esa orden de ideas, nosotros percibimos que más que empresas no tecnológicas, existen empresas menos tecnológicas y más tecnológicas de entrada, ¿no? Entonces, si lo vemos así, pensamos que para las empresas menos tecnológicas, el proceso, digamos, más sencillo de acelerar su transformación digital es empezar con lo básico.
Y ahorita comentaba Alejandro, bueno, primero era este Internet de infraestructuras y conectividad y luego ya vamos evolucionando, ¿no? A comercio y eventualmente a propiedad intelectual ya con este tema de NFTs, etcétera. Y nosotros pensamos que las empresas tienen que empezar con lo básico, a lo mejor por gestionar primero sus equipos, sus dispositivos, etcétera, eventualmente expandirse más allá y al final tocar a su cliente con procesos digitales nuevos, ¿no? Eh, También mencionaba, y yo lo veo exactamente igual, yo pienso que no solo lo que nos trajo aquí como empresas ya no va a funcionar, sino, o sea, claramente lo que nos trajo aquí como empresas y nos hizo exitosos a muchos de los que estamos aquí como compañías, en el futuro probablemente va a ser lo que nos entierre, ¿no? Entonces tenemos que abrazar un modelo, ahorita tú decías ser digital, abrazar un modelo digital como compañía, ¿verdad? Y construir alrededor de eso todos los servicios y experiencias hacia los clientes. Es un poco como nosotros lo percibimos. Claro, claro, Diego. Y entiendo, al final, hoy todas las empresas tecnológicas y no tecnológicas tenemos los mismos retos, ¿no? Y quien no se sube en esta ola, como decía Alejandro, pues al final de cuentas estamos destinados a fracasar. Sergio, buenos días y qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cuáles son los retos y cómo le pueden hacer las empresas no tecnológicas? ¿Y tú percibes aún esa diferencia? ¿O opinas lo mismo que nos comenta Diego? Sí, buenos días, Elene. Qué gusto, Alejandro, Diego, Olivier, de estar acá con ustedes. Y un saludo a todos los que están viéndonos desde sus casas, oficinas. Digo, ya lo bien comentaba Alejandro, Diego, hay grandes oportunidades para la automatización en todas las industrias. No es algo propiamente de las empresas de tecnología. Digo, lo que me compete la banca, nosotros hicimos una apuesta por la digitalización hace ya varios años y que creo que fue un acierto espectacular, ¿no? En prácticamente todas las áreas dentro de la organización, en modelos de crédito, pagos, procesos de sucursales, nómina. Algo muy palpable puede ser cuando vas a una sucursal, si nosotros recordamos ese tiempo, pues era formarte, ¿no? Y era formarte por filas. Luego tuvimos que innovar para poner una sola fila para hacerlo más eficiente, pero hoy por hoy ya llegas, sacas un turno digital y ya de forma inteligente vas a pasar a las diferentes áreas dentro de una sucursal y demás. Ahora, eso también va a tender a evolucionar. Hoy por hoy ya el turno lo puedes sacar de forma digital desde tu app y llegar exactamente a la hora sin esperar, que esa ha sido la evolución. Y muy pronto lo que va a pasar, como en otras partes del mundo, que aquí los que estamos acá lo conocemos bastante bien, que vas a llegar a una sucursal y por reconocimiento facial ya van a saber perfectamente bien quién eres, qué productos tienes y qué productos debes de tener. Entonces, hay grandes cosas. Nosotros, como bien decía, emprendimos este viaje de digitalización. No hubiera sido posible sin hacerlo de la mano de una transformación agile con personas, que es este foro es esta parte de la digitalización y las personas. Nos reinventamos a todo lo largo de la organización y disponibilizamos a un solo clic préstamos, cuentas, apertura de cuentas digitales, tarjetas de crédito, inversiones, seguros. Y lo más importante acá, déjenme les doy algo de cifras porque es bien interesante, es la aceptación que ha tenido el mercado en México. A mí me encanta ver cuál está siendo la evolución, no solamente en México, sino en el mundo, ¿sí? De ver, en el mundo somos 7.2 billones de personas y más del 50%, 60%, ya somos usuarios de teléfonos móviles. Y eso es bien importante. Entonces, en México, más de 80 millones de teléfonos inteligentes y esto claramente dicta el rumbo que está teniendo México y va a tener en la parte de la automatización y digitalización. Nosotros en México tenemos 23.5 millones de clientes, de los cuales el 55% ya hacen sus transacciones de forma digital. Y lo más interesante es que el 67% de nuestras ventas ya lo hacemos de forma digital. Esto no lo hubiéramos podido concebir hace 5 años, ¿no? Y esto ha sido gracias a la automatización y digitalización. Para que tengan una idea de números, si nosotros viéramos las transacciones hace, les diría, 7 años, el 90% eran en sucursales. Hoy representan
De todas las transacciones que tenemos, únicamente el 7% de nuestras transacciones son en sucursales. El resto es digital. Web y móvil es el 54%, y la parte de cajeros automáticos, que es automatización, estamos automatizando los procesos bancarios, es el 39%. Entonces, de cara al futuro, realmente vemos grandes avances en la parte de automatización y digitalización. Correcto, Sergio. Y al final el sector financiero creo que pues, históricamente ha empujado esta transformación, ¿no? Creo que es una base y una guía para lo que el ser humano en su día a día, en su cotidianidad, puede adoptar en términos de uso y aprovechamiento de tecnologías digitales. Y bueno, cierro esta ronda con Olivier. Buenos días, Olivier, qué gusto también tenerte acá. Y me gustaría mucho tener tu perspectiva desde otra línea muy importante y un sector muy importante como es el tema de movilidad. Cuéntanos. Sí, bueno, en movilidad, hay digitalización, va desde, ya implementamos un nuevo autobús eléctrico autónomo en Málaga, en España. Obviamente digitalizar todos los servicios, dar más acceso a la información de las rutas, cuando llega el autobús, por dónde pasa. O sea, al final, creo que estemos todos de acuerdo, ¿no? La tecnología nos toca a todos, la automatización, la digitalización. Antes quizás nosotros competimos contra el hombre camión, el micro, el pecero, hoy es contra Flixbus o Uber, ¿no? Entonces, la tecnología es casi forzada, digamos, y cómo nos tenemos que adaptar. Creo que varios lo han dicho. De mi lado, quería insistir mucho en la parte de las personas. Porque digo, al final, implementar tecnologías, bases de datos, IoTs, apps, webs, lo que quieras, son medios, ¿no? Son medios para perseguir un objetivo, que en nuestro caso es mejorar la experiencia del cliente. Puede haber varias metas, varios objetivos, pero para poder lograrlo hay que tener a las personas que lo pueden hacer y lo pueden hacer bien, entender, en nuestro caso, a bien los usuarios, para saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo priorizar. Y creo que en una empresa tradicional, que no nació tecnológica, hay que primero entender cuáles son los recursos, los perfiles, las habilidades, las competencias que hoy tenemos en la empresa y cómo nos va a impactar esa digitalización. Y que hay que trabajar con la gente dentro de redefinir la cultura de la empresa para poder habilitar esa transformación digital. Sin las personas no hay transformación digital. No es porque hay un equipo de un lado que va a desarrollar en Agile que de repente la empresa es Agile, es digital, es tecnológica, ¿no? Entonces, es importante enfocarse en las personas y diría en tres características principales en las personas que hay que desarrollar. Uno es la autogestión. Las personas, cualquier empleado tiene que aprender a gestionar información, a ser más autónomo, a saber leer datos, tomar decisiones, hacer autocrítica de forma permanente, tener ciertas responsabilidades, poder hacer múltiples tareas, ser multidisciplinario. O sea, ¿cómo invertimos en las personas dándole la confianza para que se puedan autogestionar? La segunda, y creo que lo escuché en el panel previo, es la adaptabilidad. En un mundo que va tan rápido, lo decíamos, ¿no? Algo que es verdadero este año será falso el próximo año, y todo va tan rápido que necesitamos ser muy adaptables. Y eso es aprender a percibir todo el tema de la percepción, entender el mercado, entender el entorno, entender las tecnologías, entender las personas, entender los usos, ¿no? Percibir lo que está pasando, a partir de esa percepción poder diseñar y finalmente ejecutar, ¿no? Y entonces este ciclo para poder ser muy adaptables al cambio. Y lo último creo que es la felicidad. No sé si es algo de las nuevas generaciones, pero sí necesitamos algo de propósito, ciertos valores que son importantes para poder trabajar en este entorno. Si no somos felices, pues vamos a ver fuera, ¿no? Entonces, diría que para poder lograr esa transformación digital, esa adaptación de las tecnologías de la digitalización, hay que empezar por las personas y hacer que se autogestionen, que sean adaptables y que sean felices. Totalmente de acuerdo contigo, Olivier. Y bueno, veía yo una estadística antes de la contingencia
que decía que el 70% de los ejecutivos de todas las compañías, al menos en México, ya tenían, al menos en su plan, alguna iniciativa de transformación digital. O sea, ya estaban pensando en transformación digital, pero lo que me sorprendió es que solamente el 30% de los ejecutivos y de las empresas estaban realmente haciendo algo. Entonces nos llega la contingencia y realmente este acelerón ha venido pues más por necesidad, creo que en muchos casos. Y dices algo que en lo que tienes mucha razón, que tal vez enfocamos baterías en la transformación digital, pero ¿qué pasó con las personas y cómo le hacemos, ¿no? Para llevarlos a ese nivel. Y bueno, con eso en mente, y hablando de ver, ahora ya sabemos que tenemos que ir hacia allá, ya sabemos que que no hay un camino de retorno, que tenemos que ir hacia la transformación digital y ahora es cómo. Muchas empresas a lo mejor ya pueden estar haciendo estrategias para sus operaciones digitales o a lo mejor están mejorando su relación con los clientes, a lo mejor están innovando o están insertando alguna nueva tecnología. Algunas de ellas ya están trabajando en un aspecto pues importante que es la toma de decisiones basada en datos. Y con eso en mente, yo quisiera preguntarte, Diego, ¿por qué crees que la automatización de los datos, hablando de esta toma de decisiones, esta necesidad de tener información para dirigir el rumbo de una organización, ¿por qué crees que está dentro de la agenda de todas las organizaciones o de la mayoría de ellas? ¿Por qué está en el top de los intereses? Claro que sí. Mira, te cuento, Selene. Nosotros vemos, te diría, como tres vectores que inciden y que aceleran estos procesos y que lo meten a la agenda de las empresas, ¿no? El primero es el volumen de datos. El volumen exponencial, creciente, constante de datos que estamos nosotros obteniendo como compañías de prácticamente todos los procesos. O sea, obtenemos hoy datos de nuestros productos, de la logística, del punto de venta, de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, la cantidad de datos es enorme. Yo ya antes en algunos otros foros y otras pláticas tendía a dar estos datos de todos los días se generan tantos petabytes de información, etcétera. Ya me rendí, ¿no? Porque cada vez que damos ese dato se convierte en un dato obsoleto ese mismo día, ¿no? O sea, a ese nivel está el tema de transformación digital. Entonces, ese volumen de datos que muchas empresas entienden que un dato obtenido pero no analizado y una decisión de negocios no tomada es el peor de los datos, ¿no? Entonces, al entender esa situación, muchas de las empresas digamos que diría, adoptan procesos de transformación digital, por un lado. Entonces, cantidad de datos es una. Segundo es competencia. Eh, es evidente que los modelos de negocio que tradicionalmente existían se han transformado. Tenemos aquí ejemplos, no sé, yo veo a Oliver y su compañía, bueno, se ha convertido en una plataforma de movilidad más que en una empresa de transportes, ¿no? Sergio, lo mismo, ahorita él lo platicaba, que por cierto yo soy consumidor de tus productos y me encantan. Mi punto es, se convierte, en lugar de ser un banco, ¿no? Y competir en ese carril, se convierte en una plataforma de servicios financieros, etcétera, etcétera. Entonces, esas transformaciones en los modelos de negocio me parece a mí que generan competencia adicional y que quien no tome este proceso de transformación digital en las empresas se va quedando obsoleto. Ahora, al punto de Olivier, el más importante, su producto, yo pienso, de la transformación digital es que permite justo y de la automatización, que permite que las personas se dediquen a hacer las cosas para las que son muy buenas y que les son muy, diría, que les llenan el corazón, por así decirlo, la pasión, y que las cosas que sean más repetitivas, más monótonas, que presenten muy poco reto, que en realidad no demanden de nuestras habilidades, esas se las dejamos a la automatización. Lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Eso lo que ha hecho es que ha liberado tiempo y espacio de las personas para dedicarse y dedicar su talento a cosas que sean verdaderamente transformacionales y de impacto a la sociedad. Claro, Diego. Alejandro,
al respecto. Me gustaría escuchar tus comentarios. Claro que sí. Mira, ¿por qué la automatización de datos es lo mejor para las empresas y por qué es necesario? Creo que, bueno, tenemos un ejemplo muy a la mano y es pues, lo que hemos estado viviendo en la pandemia. Cuando empezó la pandemia el año pasado y se tomó la decisión en México de cerrar algunas industrias, o bueno, la mayoría de industrias, para protección de la gente en abril, pues vimos que las empresas que lograron llevar este proceso de cierre o de reducir operaciones, las que estaban con un mayor grado de automatización y digitalización fueron las más exitosas en lograr hacerlo más rápido y más eficiente con su gente. Y luego cuando volvió a arrancar la producción, y estoy hablando de junio más o menos, pasó lo mismo. Las que tenían un mayor grado de automatización fueron las que lograron arrancar más rápido y ajustarse a la nueva demanda también más rápido, porque fue un cambio en 3 meses donde cambió no solo el hecho de producir o no, sino también el nivel de demanda e inclusive hasta el gusto del consumidor. O sea, cada vez se requieren productos más especializados, más customizados, y eso requiere muchísima agilidad y capacidad de adaptación, como mencionaba Oliver también. Entonces, yo creo que tenemos un ejemplo muy claro a la mano. Otra cosa que nos enseñó la pandemia es de que pues nunca en la historia habíamos tenido, por un lado, un virus con una capacidad una velocidad de contagio tan alta y que había cambiado la demanda en el mercado de un día para el otro. Tampoco habíamos tenido un proceso de vacunación, de diseño, bueno, de desarrollo de una vacuna en menos de un año, cuando lo normal es que tardaban más de 10 años. Entonces, esto, hablando ahora de la industria de biotecnología, que es una industria, pues además bastante joven, vemos que una de las, o la única forma de que esto fue posible y realmente volver a controlar un poco el tema de pandemia y lograr la vacuna en menos de un año, fue a través de la digitalización. Y bueno, y nosotros en Siemens estamos de primera mano realizando proyectos desde el inicio, donde, o sea, con las empresas biotecnológicas y con las farmacéuticas que después también fabrican la vacuna, para hacer sobre todo 2 cosas, o sea, digitalización de todo el proceso desde el diseño y desarrollo de la vacuna, luego simular a través de un gemelo digital las pruebas de la vacuna, donde se ahorra muchísimo tiempo en hacer pruebas físicas, el poder simular todo esto en un entorno virtual lo hizo en la realidad mucho más rápido. Y luego tercero, el proceso de fabricación de la vacuna. También se cambió muchísimo el concepto de cómo se fabrica y cómo se embotella, cómo se envasa, cómo se distribuye a través de la automatización. Esto no hubiera sido posible con los esquemas que teníamos anteriormente por la eficiencia del proceso y también porque se trabajaba mucho en silos. O sea, cada etapa del proceso era como aislada de la siguiente y ahora a través del hilo de la digitalización hemos podido integrar todo esto. O sea, aquí tenemos datos muy concretos con las farmacéuticas y las empresas de biotecnología que trabajamos, en donde se ahorró 30% en el proceso de desarrollo de la vacuna, luego 25% en el proceso de comercialización y también 10% de ahorro en desperdicio de materias primas al ser mucho más eficiente en definir y más preciso lo que vamos a necesitar. O sea, al final, lo que estamos viendo, y bueno, este es solo un ejemplo de biotecnología, pero que es muy aplicable a lo que estamos viviendo hoy en día, de que tenemos recursos limitados, recursos finitos, pero tenemos datos ilimitados. Y también ilimitadas son las posibilidades de lo que podemos hacer con estos datos y poder aprovechar este proceso de digitalización y la interpretación de los datos
para hacer viables cosas que ayudan a la humanidad al final. O sea, ayudan a hacer no solo las empresas más competitivas, sino también la calidad de la vida y la vida de las personas. Y en este ejemplo, pues, qué más claro que cómo hemos logrado reaccionar en conjunto con la pandemia a través de estas nuevas tecnologías. O sea, ejemplo clarísimo de los beneficios que nos está dando. Claro, claro. No, creo que es una constante y yo diría que un valor que entendimos durante la pandemia es que todo está centrado en las personas, en la calidad de vida del ser humano. Y de ahí hoy vivimos en un mundo hiperconectado, los datos, como decía Diego hace rato, ya imposible dar estadísticas, pero ¿qué tanto los estamos aprovechando? Sergio, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esto? No, completamente alineado con los comentarios de Diego y de Alex. Y Diego, te regreso el comentario, todos somos usuarios de Intel, cara, y entonces también estamos ahí. Ya es mutuo, es mutuo. A ver, claramente los datos, sin los datos hoy no nos podemos mover, ¿no? Hace rato daba una conferencia en la mañana y les platicaba, y ustedes lo deben conocer muy bien, que en un teléfono inteligente, hoy tenemos más información y más datos de lo que tenían todas las computadoras cuando se lanzó el primer cohete a la Luna. Así nada más así, ¿no? Ha venido avanzando en forma exponencial, ¿sí? Todos los días estamos analizando nosotros datos de las transacciones de nuestros clientes para brindar un mejor servicio. Y hago algunos ejemplos. Es cuánto tiempo tarda una transferencia electrónica, porque hoy lo que queremos ser es rapidez, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de un pago con una tarjeta de crédito a nivel nacional, ¿no? Para dotar de forma inteligente los cajeros automáticos, no lo podríamos hacer sin datos, ¿no? Y de cara al futuro es imposible imaginarnos un mundo sin datos. Por dar algunos ejemplos creo que la mayoría de los que estamos acá ya estamos acostumbrados que lo primero que hacemos al subirnos a nuestro coche es poner los sistemas estos para llegar de la forma más rápida a nuestro destino. Y esto sería imposible sin inteligencia artificial y sin el uso de data, estadística y demás, ¿no? Que nos permiten de forma muy inteligente poder llegar a nuestro destino e ir cambiando. Y me gustaría compartirles un ejemplo que habla muy bien de esto, que fue una idea que incursionamos hace más de un año, hace un par de años, que fue la parte de cargos no reconocidos en tarjetas de crédito. Ustedes recordarán que anteriormente, ¿qué hacías cuando tenías un cargo no reconocido en tu tarjeta de crédito? Pues hablar al call center, ¿no? Que es personas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, oye, ¿qué pasaría si en el app de BBVA confiamos en nuestros clientes y simplemente con que le pongas no reconozco este cargo, te abono, ¿sí? Y después hago la investigación. Gracias a datos de ver cómo se comportaban nuestros clientes y demás, nos dimos cuenta que menos del 3 al 5% de los cargos que alguien decía que no era un cargo no reconocido, realmente era un cargo correcto. Entonces, imagínense la satisfacción de los clientes, del 97% de nuestros clientes, que a un solo clic, de forma automatizada, te evitas el tema de que hablar un call center que te tardas 20 minutos y que después te decimos, te tienes que esperar 20 días para yo reembolsarte lo de tu cargo no reconocido. Es un claro ejemplo que gracias a los datos y a la automatización nos permiten dar un mejor servicio a nuestros clientes. Claro, Sergio. Y bueno, hemos hablado creo que en este primer bloque hemos hablado mucho de qué ha pasado y qué cómo hemos vivido, ¿no? Esta transformación digital acelerada, pero ahondando en lo que pasa con las personas. A mí me gustaría enfocar la siguiente pregunta hacia ello. Hoy día sabemos que las personas, sus capacidades tienen que reinventarse, tienen que modificarse, ya decía ahorita Olivier, tenemos que poner atención en sus nuevas necesidades. Y aquí viene un gran reto para las áreas de recursos humanos. Cómo replantean los planes de capacitación, cómo replantean el hecho de que hoy día las compañías necesitamos nuevas habilidades, que nuestro talento tiene que generar y que
ir a la vanguardia y al ritmo de lo que nosotros queremos lograr en nuestra organización. Y bueno, hay áreas de recursos humanos que hoy están aprovechando y que están trabajando en la reconfiguración de sus programas para aprovechar estas herramientas digitales. Hay otras compañías que están trabajando incluso en la conversión de sus modelos de negocio y hay otras compañías que probablemente ya estén adoptando nuevas tecnologías como inteligencia artificial para generar soluciones tanto de captación de recursos humanos especializados, recursos humanos digitales, como para ofrecer servicios a estos humanos cada vez más complejos, a esta fuerza laboral cada vez más compleja. Entonces, en ese sentido, Olivier, yo quisiera preguntarte, ¿cómo consideras que una compañía puede proveer igualdad de acceso a oportunidades de entrenamiento ante estos retos, estos nuevos skills que requiere el mundo laboral? La igualdad la podemos ver en varios aspectos, ¿no? De la base de la empresa hasta los líderes, en género, en muchos términos. De hecho, hacía la reflexión antes del panel. Aquí somos los 4 invitados, hombres blancos, ¿no? Y además yo soy francés. O sea, al final vemos que si el tema de la igualdad es un tema importante. Pues diría que dentro de dentro de mi equipo, lo que intentamos hacer es justamente tener esa variedad de perfil, y no solo de género, sino que de carrera profesional para tener esa diversidad de pensamiento y pensando en que cada quien va a poder aportar su personalidad, su carrera, sus emociones, digamos, al equipo. Yo soy bastante de aprender por la prueba, por la ejecución, por la acción. Es verdad que siempre hay una parte teórica importante y en México funciona mucho el tema de la certificación, ¿no? Nos queremos certificar en muchas cosas, pero al final la teoría no vale sin la ejecución. Y entonces creo que poder dejar a que todos puedan probar, puedan equivocarse, mejor equivocarse rápido, ¿no? Dar este espacio a la acción, a la ejecución, para mí es la mejor forma de aprender y de aprender esas nuevas capacidades. Y entonces, ¿cómo lo podemos implementar al nivel de la empresa? Pues empezaría por ambos lados, directivos y la base. ¿Por qué la base? Porque primero son probablemente los más sujetos a la automatización. Y entonces hay una misión de la empresa que de poder acompañar a esos perfiles en esa transformación, justamente para acompañarles, para capacitarles, para que puedan crecer en la empresa, cualquier sea el nivel de automatización que se implemente. Además, en general, esos perfiles son los mismos digitales, los que tienen menos estudios, entonces es importante, los más perdidos en este mundo totalmente nuevo, automatizado, digital. Entonces, es muy importante empezar por esas personas y también del lado directivo, porque al final, si los líderes se quedan tradicionales sin esa política de poder equivocarse, probar, actuar rápido, pues al final todas esas capacidades que se pueden desarrollar dentro de la empresa, que se pueden traer o desarrollar dentro con los empleados, pues no van a funcionar. Si todavía una estructura muy piramidal, muy rígida, todas esas capacidades que la empresa va a traer no servirán de nada, ¿no? Entonces creo que es importante para asegurar esa igualdad, ver ambos lados de la pirámide, digamos, de la empresa y buscar realmente una diversidad de perfiles que cada uno va a poder aportar en esa transformación. Claro, Olivier. Y yo creo que hay una tendencia, o a lo mejor las empresas de repente caen en el hecho de crear superhéroes, ¿no? Personas súper capacitadas, los especialistas que resuelven el mundo, el especialista que sabe de automatización de datos, el único que sabe armar un tablero en Power BI, por ejemplo, ¿no? Y luego te enfrentas a que ¿cómo haces para que todo el talento de la organización
pueda, pues incluso, me imagino, Olivier, en el lado de transporte, pues bueno, el conductor tiene que saber manejar ciertas, dar su ruta, generar con ciertos informes. Entonces, Sí, ahí creo que es donde viene el verdadero reto, ¿cierto? exactamente, tenemos, por ejemplo, en temas de conducción eficiente, ¿no? Dado que al final combustible es uno de nuestros costos principales. Entonces, ¿cómo hasta al conductor le aprendes a medir esos datos? Hablamos del uso de los datos y algo que quería agregar es, usar esos datos permite democratizar la información dentro de la empresa, pero lo logras democratizar sí, solo si las personas saben leer los datos y saben qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, es importante y el ejemplo del conductor es muy bueno, porque al final ahí vemos qué tan importantes todos los roles, todos los perfiles, cualquier sea su nivel dentro de la organización, sí tiene que empezar a aprender de esas nuevas capacidades. Y decía, un mensaje muy importante es la práctica, ¿no? Porque muchas veces también tendemos a quedarnos en la teoría, yo tomé la clase, ya estoy certificado y ya. Pero si no lo vives, si no lo pruebas, al final, no, o sea, no va a servir de mucho, de verdad. Entonces, claro. Es importante, sí, ver, por eso decía, ver todas las capacidades de la empresa, ver cómo nos están impactando, qué nuevos datos vamos a tener, qué nuevos modelos de negocio, tecnologías, etcétera, para poder identificar a cada quien qué le va a tocar y poder montar un plan de acompañamiento, de capacitación hacia todos esos recursos y ahora recursos que no existen y que te tendrá que traer desde fuera. Y entonces esas, ¿cómo las seleccionamos para que justamente brinden lo que nos falta a la empresa con perfiles siempre lo más multidisciplinarios y múltiples posibles para brindar aún más valor? Por supuesto, Olivier. Diego, ¿cómo no creamos superhéroes y cómo garantizamos esa equidad en las habilidades digitales que necesitamos las empresas? Claro, Selene. Nosotros pensaríamos que hay tres acciones puntuales que las empresas podemos tomar, que muchos estamos tomando ese camino para democratizar, ahorita decíamos, o para dar igualdad de acceso a oportunidades digitales en las empresas. La primera es, las empresas tenemos que tener muy claro que las habilidades digitales que se están ahora, digamos, desarrollando, no son habilidades mutuamente excluyentes con las habilidades que hoy tiene nuestro personal, sino que las vienen a complementar. Entonces, eso yo pienso que es algo crítico y es la base de esto, para no pensar que o somos digitales o no somos digitales. Más bien, tenemos que adoptar diría, una mentalidad donde lo digital y lo físico se va transformando y se va un poco uniendo. Y como empresa, si lo hacemos, vamos a estar más abiertos a poder capacitar a más personas en diferentes roles digitales. Esa es una. La segunda es, y esto suena curioso, pero bueno, todas las empresas, sobre todo todas las empresas que son grandes, nosotros somos una empresa de 100,000 empleados, ¿no? Para dar una idea, todas las empresas estamos en temas de inclusión. Muchas veces, pues ya lo vemos como casi diría, como una campaña constante, ¿no? El incluir, etcétera. Pero yo creo que lo que tiene que suceder y lo que tenemos que reflexionar es que la inclusión y la inclusión de personas en procesos digitales y en información digital es una herramienta de negocios también. No solo se hace por temas de justicia, sino también para las empresas es algo que les reditúa, digamos, eventualmente, porque al traer nuevos perfiles y nuevas ideas y nuevos puntos de vista a resolver las mismas problemáticas, es cuando salen justamente estos nuevos modelos de negocio y estos diferenciadores contra la competencia que antes no podíamos ver por la ceguera de taller que tenemos. Entonces, la diversidad, conforme las empresas entendemos que la diversidad significa mejores y más ideas, ¿verdad? Estamos más abiertos, pienso yo, a democratizar la información y digamos, a tocar a más personas con información. Y el último punto que diría para democratizar el acceso digamos, a la capacitación o a la información digital es hacerlo desde temprano en las empresas.
mientras más tarde, siempre se puede hacer catch-up, siempre se puede tratar de alcanzar, pero mientras más temprano lo hagamos con nuestro personal, y hablo inclusive a veces desde la carrera, ¿no? Mientras más temprano lo hagamos, tenemos más oportunidad de estar iterando, que el personal se vaya desarrollando y entendiendo, y diría hasta mimetizándose con estos nuevos modelos híbridos digitales físicos, y eventualmente que pueda sacar mucho más provecho. Antes, pienso yo que en México no lo procurábamos, estas carreras de tecnología y de ingeniería y cosas así. Ya no se diga en sectores, por ejemplo, como las mujeres, ¿no? Había pocas mujeres ingenieros. Es ridículo, pero así era, ¿no? Y se percibía también, pues, que a lo mejor no había, a lo mejor un espacio, una vez que salgas, pues, ¿a dónde caes, no? Eso ha cambiado, eso se ha transformado muchísimo. Nosotros como compañía tenemos unos buenos años aquí en México, más de 20 años, y ahorita, por ejemplo, en Guadalajara tenemos 1,100 ingenieros ahí, desarrollando tecnología, no produciendo un fierro, sino desarrollando tecnología. Y somos solo una empresa, hay muchas empresas de tecnología ya. Y yo pienso que en la medida que las compañías entendamos de nuevo que las habilidades se complementan con las actuales, que la diversidad y la inclusión son una herramienta de negocios, ¿verdad? Y que lo tenemos que hacer temprano. Con ese tipo de herramientas podemos tener más posibilidad de democratizar la información. Claro, claro. Y bueno, hoy día, y también una pregunta ya para el cierre, que han estado súper interesantes las intervenciones, pero el tiempo se nos está ya terminando. El balance, y creo que sucede una cosa muy importante. La gente tiene miedo, los empleados y la fuerza laboral muchas veces tienen miedo a la digitalización, y ese miedo puede convertirse a lo mejor en un stopper para que se logre la competitividad y la productividad que queremos como empresa. Quisiera hacer una ronda muy rápido. Ya las preguntas que nos han compartido, seguramente las podemos discutir en el breakout room, pero quisiera que me den su punto de vista. ¿Por qué es importante este balance entre la automatización y la fuerza laboral? Sergio. Sí, un tema sumamente controversial, ¿no? Y de verdad, yo soy de las personas y en BBVA creemos firmemente que la automatización nunca va a sustituir el valor del ser humano, ¿no? Nuestra gente es un elemento más importante de nuestra organización y es un componente clave para lograr nuestra estrategia. Ese ha sido el ingrediente secreto para desarrollar toda la estrategia digital. Sin la gente no lo hubiéramos podido lograr. Imposible que una máquina tenga la inteligencia de poder desarrollar todo lo que hemos hecho. Y nuestras soluciones han sido creada por personas para personas. Por ejemplo, sin duda, hay mucha gente valiosa que sigue yendo a las sucursales, que lo seguimos atendiendo. Y más bien lo que nosotros hacemos es transformar nuestro modelo de distribución y aprovechar a la gente donde la automatización no puede llegar. Sin duda, cuando haya algo que podamos automatizar, lo vamos a hacer, pero nunca sustituirá el valor que tenemos los seres humanos. Nosotros somos fieles creyentes de eso. Básicamente comentar eso. Por supuesto, Sergio. Alejandro, tus comentarios de cierre. Gracias, Elena. Bueno, primero que nada, felicidades, Sergio, por la aplicación de cargos no reconocidos y aplicar la digitalización. Yo creo que es un ejemplo buenísimo de cómo mejorar la agilidad, la satisfacción del cliente, donde yo también soy cliente, así es que felicidades, muy creativa la solución. Y esos son los tipos de cosas que necesitamos. O sea, nosotros estamos convencidos en Siemens que la digitalización, la innovación son motores de nuevos trabajos, no destructores de empleos. O sea, si vemos como ejemplo o como símil lo que pasó con la evaluación de las empresas. O sea, hace 10 años, si vemos las 10 empresas más valiosas por capitalización de mercado y lo comparamos con el top 10 de hoy, solo 2 empresas de las que estaban hace 10 años están hoy en el top 10. Y eso mismo pasa con los perfiles requeridos para las empresas y cambian bastante rápido. Según estudios de McKinsey, por ejemplo, el 50% de las actividades laborales son técnicamente automatizables. O sea, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Según el Foro Económico Mundial, el 50% de todos los empleos
necesitarán volver a capacitarse para el 2025. O sea, hablamos de 4 años. O sea, la mitad de los puestos de trabajo. O sea, necesitamos reinventarnos, mantener curiosidad y seguir creciendo, seguir aprendiendo. Tenemos más de 2.7 millones de robots industriales en todo el mundo, pero, o a pesar de eso, la creación de empleos sigue en aumento. O sea, no destruye puestos, más bien crea puestos nuevos. Y tenemos que reinventarnos para seguir siendo vigentes en este nuevo mundo. En Estados Unidos, otro ejemplo, durante la pandemia en 2020 se perdieron 578,000 empleos, pero en el mismo periodo se crearon 500,000 con nuevos perfiles. O sea, realmente este mito lo único que implica es la necesidad de estarnos reinventando a nivel personal y seguir creciendo y seguir aprendiendo constantemente. Último ejemplo, nosotros tenemos en nuestra fábrica de automatización, de controladores inteligentes para la automatización en Alemania. Hemos aumentado desde que la diseñamos, la construimos 14 veces el volumen de producción sin aumentar ni el espacio, ni las líneas de producción, ni la gente. Empezamos con 1,200 empleados y hoy seguimos teniendo los 1,200 empleados, pero muchísimo más eficiente. 1,200 variantes de producto, más de 1 millón de productos por mes se fabrican acá, con la misma cantidad de gente, obviamente con un perfil distinto, pero el punto es, necesitamos seguir reinventando, seguir creciendo y con esto apoyar la vida de las personas y la generación de empleos. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Y bueno, ya está aquí Cristal con nosotros, ya nos extendimos un poquito de tiempo, ya nos vas a regañar, ¿verdad? Y quiero, bueno, yo cerrar, ¿no?, nuestras intervenciones, agradecer mucho Diego, Olivier, Alejandro, Sergio, un placer haber estado con ustedes y muchas gracias a México Business por esta invitación, que ha sido pues una oportunidad de tener pues la perspectiva de grandes expertos de las empresas líderes en temas de transformación digital. Así que bueno, pues muchas gracias a todos.